Bueno, vimos entonces el origen de la primera forma de vida, que es muy parecida a las células procariotas actuales, y dentro de las células procariotas actuales tenemos a las bacterias. Después lo vamos a ver más adelante de ese tema. Acá yo les puse como título Origen células eucariotas, el origen de las células eucariotas, que decíamos que eran las que tenían núcleo verdadero, o sea, una membrana nuclear. Ahí, para explicar su origen, hubo una bióloga llamada Lynn Margulis, quien propuso la teoría endosimbiótica. Endosimbiótica, ¿qué significa? Endo es hacia adentro, simbiosis significa beneficio mutuo. Entonces, ella lo que postuló fue lo siguiente, que a partir de una célula procariota, se lo fui dibujando para que se entienda más fácil, a partir de una célula procariota chica, que se llama así, procariota pequeña, que acá representé la membrana nuclear, el material genético o ADN, y una célula procariota grande, esto representa célula, para no poner toda la palabrita. Una C tachada está representando la palabra célula. Y una célula procariota grande, acá marqué cada una de sus partes, después ya no lo repetí, pero tomen como modelo esto, obviamente que para cada una de estos dibujitos son estas mismas referencias. Esto es la membrana plasmática, esto es el ADN, los puntitos fucsias, y el citoplasma, donde encontramos ese material genético. El citoplasma tiene una consistencia gelatinosa, es como un gel, donde encontramos, les repito, las distintas estructuras que forman una célula. Entonces, a partir de estas dos células procariotas, vamos a ver cómo generalmente las células procariotas grandes se alimentaban de las células procariotas más pequeñas. O sea que por eso le llamamos fagocitosis. Fago viene de comer. Cuando yo hablo viene de, me refiero que viene del griego, a veces del latín. Las palabras tienen su origen, o sea, siempre cuando podemos dividir una palabra, por ejemplo, fagocitosis, decimos que esa palabra tiene un origen, o sea, en biología muchos de los términos que por ahí a ustedes les parecen difíciles tienen una explicación, o sea, nos están ya contando de qué vamos a hablar. En este caso, cuando decimos fagocitosis, es que se comió, fagocitó a otra célula. Normalmente la fagocitosis era para una célula grande, se alimentaba de una pequeña. No se sabe por qué, eso no lo pudieron explicar. En realidad, en vez de alimentarse de esa célula, la célula grande la mantuvo dentro de ella y surgió algo que se llama simbiosis. ¿Por qué simbiosis? Yo les dije que es beneficio mutuo. Ambas células se beneficiaron. ¿De qué manera? La célula pequeña obtuvo protección y nutrientes de la célula grande, y la célula pequeña, como tenía la capacidad de digerir esos nutrientes que le aportaba la célula grande, empezó a generar energía, y esa energía la célula grande la podía utilizar para cumplir otras funciones. Entonces, ¿por qué decimos que se cree que eso fue lo que sucedió en la formación precisamente de una de las estructuras que aparece en toda célula eucariota, que le llamamos mitocondria? Porque esa mitocondria tiene, por un lado, es la única organela que después, seguramente el año pasado vieron las distintas organelas, ahora las vamos a empezar a ver con más detalle. Las distintas organelas, cada organela, u organoide, u orgánulo, son todos sinónimos, cumplen cada uno una función específica. En el caso de la mitocondria, que les dibujo acá, tiene como función el producir energía a partir de glucosa
que es la materia prima, es lo que va a recibir, digamos, esa mitocondria, va a generar energía y esa energía, les repito, la va a poder usar toda la célula para cumplir con todas sus funciones. ¿Y por qué decimos que proviene de una célula procariota pequeña? Porque se vio que la mitocondria es la única organela que tiene una doble membrana. ¿Por qué una doble membrana? Porque es la membrana de la célula que se la comió, que la ingirió, y por otro lado su propia membrana. Entonces la mitocondria tiene doble membrana y también se vio que tiene material genético o ADN propio distinto a la célula que la contiene. Bueno, este se cree que fue el origen de la célula eucariota, la célula eucariota de origen animal, célula animal eucariota. Por el otro lado, había células procariotas chicas que eran fotosintéticas. Habíamos visto que la fotosíntesis la realizaban las células, o sea, la fotosíntesis la realizan aquellas células que fabrican su propio alimento. Entonces, a partir del dióxido de carbono y el agua, con presencia de la luz solar, las células procariotas fotosintéticas fabrican un nutriente, una biomolécula que se llama glucosa. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos también la célula procariota grande, esa célula procariota grande fagocitó a la pequeña y en vez de comérsela, comenzaron un estadio de simbiosis, o sea, empezaron a beneficiarse las dos. ¿De qué manera? La célula grande le brindaba protección a esta célula pequeña y a su vez esta célula pequeña empezó a fabricar a través de la fotosíntesis alimento para la célula grande. A esta célula pequeña se la llamó cloroplasto porque tiene la capacidad de realizar fotosíntesis, que son los cloroplastos de las células eucariotas vegetales, las que permiten que esas células vegetales realicen la fotosíntesis, y se vio que tienen doble membrana, material genético propio, y bueno, y como les dije, se la llamó cloroplastos. Este se cree que fue el origen de la célula vegetal eucariota. Recordemos que las células animales que forman los organismos animales, las células animales eucariotas que forman los organismos animales, se tienen que alimentar de otros animales. En cambio, las células vegetales eucariotas que forman a los organismos vegetales tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, por eso fabrican su propio alimento. Por eso a este tipo de células las llamamos las células autótrofas, en cambio a estas las llamábamos heterótrofas, pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Por otro lado, el resto de los organoides u orgánulos y del núcleo, primero en realidad del núcleo, se cree que la membrana, que eso no se los dibujé, la membrana plasmática se invaginó, se fue para adentro como un dedo de guante, rodeó al material genético y de esa forma se formó el núcleo celular. Y se dice que a partir de la membrana del núcleo celular se fueron formando invaginaciones y fueron formando las distintas organelas que tienen todas las células eucariotas.